Confirmaron la condena de 15 años de prisión para el padre Grassi. La Cámara de Casación Penal rechazó los 2 recursos presentados por la defensa del religioso y avaló la condena por encontrarlo culpable de 2 casos de abuso sexual contra chicos que estaban bajo su tutela. Hola, bienvenidos a Pasado No Tan Pisado. Mi nombre es Laura y hoy vamos a estar hablando del caso del padre Grassi. Si bien nosotras solemos hablar mal de la televisión, en este caso, increíblemente, vamos a hablar bien. Un caso por demás polémico que quedó marcado en la cultura popular de nuestro país. Pero para entender a los protagonistas, o más bien dicho, al protagonista en este caso, tenemos que empezar desde el principio. Julio César Grassi nació el 14 de agosto de 1956 en Lomas de Zamora. Desde adolescente fue catequista y cuando terminó el secundario decidió anotarse en el seminario para llegar a ser cura. Como buen estudioso de la Biblia y de las ciencias sagradas, Julio Grassi se ordena como sacerdote en 1987, a los 31 años. La frase que eligió cuando se ordenó fue "padre de los que no tienen padre". Por demás polémico, si contamos lo que pasa después. Rápidamente, Grassi comienza a hacer contactos en el mundo artístico, político y empresarial. Ni lento ni perezoso, le decían. Poco a poco, en los maravillosos años 90, cada vez más fue siendo invitado a programas de televisión. Cada vez que era invitado ganaba más fama y por sobre todo credibilidad. Grassi se presentaba como un hombre religioso, generoso, humilde y por sobre todo como un guía en lo moral. Muy encorvada, siempre estoy muy encorvada. Mamadera. Julio César tenía claramente el mejor disfraz siendo cura y más hace 30 años atrás nadie iba a sospechar de él. Es más, todo el mundo iba a querer ayudarlo en su causa. En 1993, en el gobierno de Carlos Menem, es cuando crea la fundación Felices los Niños. Bueno, queridos chicos, queridos amigos, nos reunimos muy sencillamente en este día para que el doctor Domingo Cavallo, que ha venido acompañado de gente que es amiga de la obra. La fundación se instalaba en un predio de 65 hectáreas que había pertenecido al disuelto Instituto Forestal Nacional, con un subsidio de $4,5 millones que otorgó el entonces ministro de Economía. La obra de Grassi no dejó de crecer. Por toda esta gente que tenemos acá, que es lo más importante, ¿no? Seguro. Por ellos vivo y por ello me hice sacerdote. Yo le decía a la gente que usted estaba como medio indignado y abatido. Cuando yo fui a su oficina me mostró una solicitada donde se hace una discriminación de números. ¿Encima va a tener que devolver plata, padre? No, creo que no. Lo que sí que lo que tengo que aclararle a la gente que la plata que ellos ponen son este plato de comida para los pibes, nada más. Y bueno, la verdad que más allá de lo que puede llegar a ser la indignación también de que hasta pueden decir que la misma fundación puede ser investigada, lo único que van a encontrar son pibes pobres. Y escuchen esto porque se van a caer de ojo. Calma. Lo hace gracias a un subsidio del Estado por 5 millones de pesos, dólares en ese momento, y gracias también a la donación de 65 hectáreas en el partido de Hurlingham. Esta fundación, Felices los Niños, se dedicaba a la contención de niños desamparados, les daba comida, abrigo, hogar, estudio y formación espiritual. Básicamente era un orfanato. Con el paso del tiempo y gracias a la... Con el paso del tiempo y gracias a las tantas donaciones que Grassi obtenía, Felices los Niños llegó a albergar hasta 6.400 niños. Mami, hace mucho ruido lavando los platos. Golpeas todo el coso. Y bueno. En 1998, el programa de Susana Jiménez hace una emisión especial dedicada a juntar dinero para
felices los niños junto a una empresa llamada Hard Communications. Luego de este día de recaudar fondos, con lo que se recaudó, Grassi queda bastante insatisfecho. Y es por eso que Grassi inicia un escándalo no solo contra la empresa Hard Communications, sino también con la mismísima Susana Jiménez. Y a su vez, particularmente también con Jorge Rodríguez, el Corcho Rodríguez, hoy esposo de Vero Lozano, en su momento pareja de Susana Jiménez, con quien había firmado el contrato Grassi para hacer este día de juegos en el programa de Susana Jiménez. El Corcho Rodríguez era empleado de Hard Communications. En este momento es que Susana tenía planeado un viaje a Miami, entonces ella se va. Grassi aprovecha que ella se fue del país para inflar cada vez más y más este escándalo. Él decide pasearse por muchos programas de televisión y hablar en contra de la diva. 10 días después, Susana Jiménez vuelve al país y se encuentra con que este lío era enorme. No, esto era increíble. Adentro de la aduana, que no entiendo cómo lograron entrar. Pero se volvieron locos, pasa algo. Pero sacame esto de aquí. Susana, chicos, no sé lo que está pasando, por favor. ¿Sabés todo lo que pasa? Susana? Muy bien, Susana, ¿cómo estás? Ay, ay, Dios santo, qué locura. Los medios de comunicación claramente van a buscar a Ezeiza, a Susana, pero ella en ese momento no dice nada. Más tarde, ella en su programa no solo hace un descargo en contra de este escándalo, sino que también invita al mismísimo padre Grassi a que aclare toda esta situación que estaba pasando. Es acá donde se genera una de las frases más icónicas que yo escuché en el último tiempo y que raramente no es tan recordada. Mientras Grassi cuenta que él va a aceptar el monto que Hard Communications le diese como donación, le dice a Susana que para terminar este proyecto necesita 600.000 pesos dólares más teniendo en cuenta los 400.000 pesos dólares que Hard Communications le había donado, o sea, $1.000.000. Cuando el padre Grassi le dice esto, Susana dice: ¿pero qué está construyendo? ¿El Sheraton? Y vamos a llegar. ¿Cuánto le faltaría para terminar? Y yo calculo que 600.000 pesos más. ¿Es muy grande? Son 100 chicos que tienen que vivir. Divino. Espacio publicitario. Por favor, suscríbanse, denle like, comenten, compártanlo a sus amigos, muéstrenlo, comenten, es súper importante, aunque comenten cualquier cosa, comenten, por favor. Fin de espacio publicitario. Acá para mí yo marcaría la caída del padre Grassi, porque si bien todo este escándalo quedó en su momento ahí, Grassi después se estuvo deschavando bastante con esto de las donaciones y con el dinero que recaudaba. Pero entremos en el medio de las causas más complicadas que Julio César Grassi tuvo y tiene. Ya a principios de la década de 1990, Julio César Grassi había sido denunciado por abuso de menores. La cosa es que Grassi en ese momento ya estaba en el punto máximo de su estrellato y el juez de la causa la desestimó y dejó de investigar. Imagínense, Grassi tenía todo el kiosquito armado, todo el círculo de poder armado. Tenía el disfraz, la cobertura perfecta, él era cura, nadie iba a sospechar de él en ese momento, tenía el poder económico y el poder político de su lado y además jugaba con la vulnerabilidad de los niños que se encontraban en sus hogares. Repito, eran niños sin padres, niños judicializados que no tenían hogar, ni comida, ni contención. Y él, Grassi, claramente se aprovechó de la situación de esos niños que era totalmente carente. En el 2000 un fiscal comienza a hacer una investigación en contra del padre Grassi porque le habían llegado varias cartas anónimas de empleados y de ex empleados de los hogares. No solo en esas cartas estaban denunciando a Grassi porque era básicamente un abusador, sino también estaban acusándolo de que había graves problemas laborales en los hogares. Pero la causa mágicamente es desestimada. Esta historia cambia completa y rotundamente en el año 2002.
Y acá quiero hacer un punto para detenernos. Lo que sucede es que en el año 2002 el programa de televisión Telenoche Investiga saca un informe acusando al padre Grassi de abusador. Lo hace en un prime time de la televisión de un canal extremadamente visto. En el informe se lo veía a Gabriel, un nombre inventado para proteger la real identidad de la víctima, que contaba que en la primera noche del ingreso al hogar fue abusado sexualmente por el padre Grassi. En ese momento, Gabriel tenía 15 años y esa misma noche escapa de la fundación y no vuelve nunca más. Imagínense, luego de este escándalo todo estalló por los aires, porque no era un simple cura abusador que ya conocemos, era el cura que se paseaba todos los días por los programas de televisión, que la gente creía en él, que la gente le donaba, le daba cosas. Lo tenía como un ejemplo de buena persona, humilde, generoso. Pero como siempre en estos casos, y más en esa época, como siempre hubo dos reacciones del público y de la gente de los medios. Obviamente la de descreer todo lo que estaban diciendo en Telenoche Investiga y la de creer. Luego de eso existieron otras dos denuncias de un chico llamado Ezequiel, claramente nombres inventados para proteger a las víctimas, y de otro chico llamado Luis, los dos con historias bastante parecidas a las de Gabriel. Tiempo después esta causa claramente avanza, pero todos estos niños, chicos y personas que lo denunciaron a Grassi fueron no solo amenazados de muerte, sino también golpeados duramente para que no declaren en contra de Grassi. Lo de Telenoche Investiga, sin dudas, fue un antes y un después en la televisión. Como dije antes, al tener una coartada tan buena, muchas personas lo comenzaron a defender y lo defendieron hasta muchos años pasados, como es por ejemplo el caso de Raúl Portal. Grassi claramente se defendió de todo esto, dijo que era todo mentira y puso como excusa varias excusas. Una fue que era todo una conspiración, un banda para dañarlo a él porque él había hecho un par de denuncias en contra de ellos. También él llegó a deslizar que todo esto era un complot del grupo Clarín en contra de él. Todas estas defensas las dijo Grassi de por qué lo acusaban a él de esto. Otra que dijo fue que todo fue un complot de Hard Communications, del Corcho Rodríguez, Susana y demás, por lo que había pasado en 1998. ¿Vos decís? Voy a resumir el juicio porque todo este proceso judicial, porque hay varias causas, fue larguísimo. Mientras que los abogados apelaban, los jueces volvían a condenarlo, etcétera, etcétera, pasaron muchísimos años. Recordemos que estamos en el 2002, ¿no? Algunas cosas muy feas pasaron, por ejemplo, que varias de las víctimas se desdijeron por las amenazas que recibieron. Algunos otros no solo se desdijeron, sino dijeron que Grassi era inocente, y a uno de ellos, el abogado de Grassi, Miguel Ángel Pierri, si le suena es por alguna razón, que fue también el abogado de Mangieri, el asesino de Ángeles Rawson, hizo que una de las víctimas del padre Grassi firmara un contrato de que en realidad Grassi era inocente, pero este chico que firmó era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, entonces no entendía lo que estaba firmando. Como esas cosas sucias pasaron muchas veces. En el 2009, Julio César Grassi tiene su primera condena y encuentra a Julio César Grassi culpable de 2 hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores y lo condenan a prisión por 15 años. Sí, 15 años. 15 años. 15 años. En atención a los argumentos vertidos, este tribunal por unanimidad resuelve hacer cesar la alternativa a la prisión preventiva oportunamente dispuesta, consistente en la libertad vigilada, y ordenar la inmediata detención de Julio César Grassi, la que se hará efectiva desde el asiento de este tribunal. Ello en razón de los argumentos expuestos ut supra y rigiendo los artículos 1, 16, 18, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 144, 146, 148, 151,
159, último párrafo del CPP. Doy notificadas a las partes de lo resuelto. Por favor, acompañen al señor Grassi a la sala contigua. Con esto doy finalizada esta audiencia. Tengan ustedes buenas tardes. Bien, bueno, ahí está entonces la resolución, Javier Grassi, preso. Luego hubo un par de causas más. Lo condenaron por malversación de fondos y lo metieron preso. Esto lo resumo, quizá lo resumo mucho. Después díganme en los comentarios si lo resumí mucho, si les interesa saber más de estos procesos judiciales. Yo creo que es muy humilde entender que Grassi fue condenado en el 2009, su condena fue apelada y luego rectificada en el 2012. Es suficiente, pero ustedes díganme qué les gusta más, si quieren que haga más largo esto. No sé. Hoy en día Grassi sigue preso, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Ponele, pero hace un par de años, la cosa es que por muchos años, y no sabemos si lo sigue haciendo ahora, él siguió recibiendo donaciones para la Fundación Felices los Niños. Lo que él hacía era que desviaba esas donaciones y las usaba para su bien propio, porque estar preso y ser un preso VIP en este país es bastante caro. Hospital, un frigobar y un caloventor. Además, Julio César Grassi está cumpliendo la condena del 2x1. Cada año que pasa en la cárcel se cuenta como doble. Yo creo que de esto no tengo nada más que decir, porque ya sabemos que este es un hijo de la remil mierda. Pero lo bueno y lo que rescato de este caso personalmente es que la televisión jugó un papel sumamente importante. Telenoche Investiga fue un programa bastante importante donde se revelaron muchos casos y muchas cosas que la sociedad no sabía. Por ejemplo, el caso de Giselle Rímolo. Si bien ya sabemos las cosas que le pasaron a Telenoche y Telenoche Investiga y demás, que se volvieron muy partidarios en estos años, estaría bueno que este programa vuelva a hacer investigaciones reales. En esta época, más o menos del 2001, 2002, 2003, principios de los 2000, hubo bastantes programas de este estilo de investigaciones que realmente ayudaron bastante a la sociedad. Si bien, repito, en este canal hablamos y nos cansamos de hablar mal de la televisión, como por ejemplo mi video pasado de intrusos. Pero la cosa es que hay muy buenos ejemplos de cómo la televisión, el periodismo y la investigación pueden sacar un producto bastante interesante que aporte a la sociedad algo. Aunque es bastante caro hacer este tipo de programas hoy en día. Mucha investigación, mucho trabajo, muchas horas y demás. Supuestamente vuelve Telenoche Investiga, así que vamos a estar ansiosos, expectantes, ¿no? ¿Qué sé yo? Espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, suscríbanse, denle like y todo. Nos sigan en Instagram, tenemos Instagram. Así que nada, los amo.